Aquí miramos, el pastor es un hombre con un llamado especial de Dios. El pastor es un hombre con pasiones normales como todo ser humano. El pastor es un hombre con una familia que atender, como todos los demás hombres que tienen su familia. El pastor es un hombre dado a la iglesia, y el pastor también necesita una iglesia que vele por él. Y como punto concluyente, el pastor es amigo del novio. Gloria a Dios, amigo de Jesús. El pastor es amigo del Señor. La intimidad que hay entre un pastor y el Señor. Gloria a Dios. Para hacer la introducción a este tema, quiero que miremos al pastor desde tres perspectivas, desde tres focalizaciones. Uno, la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia del pastor? Dos, la perspectiva integral del pastor. Gloria a Dios. Y tres, la perspectiva eclesial del pastor. La perspectiva ya del pastor en la iglesia y la perspectiva que tiene la iglesia del pastor. Sobre todo en este tiempo que se dicen tantas cosas de un pastor. Para mirar, en primer lugar, la perspectiva bíblica, comenzamos con el tema. La Biblia nos presenta que el pastor es un hombre. Es un hombre. El pastor es un ser humano real. El pastor no es un ángel, no es un arcángel, no es un superhombre. El pastor es un hombre, un humano real, no salido de protagonistas, no salido de telenovelas. El pastor es un hombre de carne y hueso. El pastor es un hombre real. ¿Eso qué quiere decir? Que en el pastor se compendia todo lo que hay en un ser humano. Si usted busca virtudes en un pastor, las va a encontrar. Pero si busca errores, también los va a encontrar, y muchos. Va a encontrar virtudes, cualidades, va a encontrar errores, va a encontrar equivocaciones, porque el pastor es un ser humano. Y como ser humano, con las mismas necesidades y las mismas características de cualquier ser humano. Como seres humanos, también nos cansamos, también nos enfermamos, también dormimos, también nos alimentamos, también tenemos necesidades como todos los demás seres humanos. Esa es la realidad de un pastor. ¿Dónde está de pronto la diferencia
¿Dónde se marca la diferencia? Que el pastor es un hombre llamado por Dios, para algo específico, con un llamado especial de parte de Dios. También el segundo aspecto, que es el aspecto integral del pastor. Dios nos creó a nosotros como todos los demás seres humanos. Nos creó como seres integrales. Tenemos un área espiritual, la cual tenemos que fortalecer y construir como todos los demás hermanos y como todos los demás creyentes. Tenemos un área cognitiva del conocimiento, del saber, donde está la conciencia, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar y tomar decisiones, donde están las emociones, los sentimientos y todo lo que tiene un ser humano. Tenemos también el área biológica, física, este cuerpo, como todos los seres humanos. Tenemos un cuerpo que cuidar, tenemos un cuerpo que alimentar, tenemos un cuerpo a través del cual hacemos todo en la vida. Gloria a Dios. Tenemos el área de la relación o social. Nos relacionamos con los demás. Entonces, esos somos los pastores. Seres humanos y seres integrales como todos los demás seres humanos. Gloria a Dios. Aleluya. Los pastores también tenemos buen sentido del humor. No es necesario tener un rostro así de riel o de pedernal por el hecho de ser pastor. Los pastores también tenemos una sonrisa. Los pastores también tenemos un momento de reír. También tenemos un momento muy cordial con las demás personas y con nuestros hermanos en la fe. Los pastores también jugamos con nuestros niños y en mi caso, ya también con nuestros nietos. También nos divertimos, también jugamos un rato. Gloria al nombre del Señor. Esa es la vida normal, esa es la vida integral y esa es la vida natural de un pastor. Gloria a Dios. Solo que en esa vida integral y en esa vida natural hay un llamado. Hay un llamado. Gloria a Dios. Aleluya. Es un llamado de Dios. Un llamado del Señor. Es un llamado especial. Un llamado para hacer la obra de Dios. Un llamado para guiar una iglesia. Un llamado para enseñar el camino del Señor, mostrar el camino del Señor a la humanidad. Un llamado para que muchos puedan ser guiados en el camino del Señor. Así que los pastores somos hombres dones. Hombres dones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir regalos de Dios. Aleluya. Regalos de Dios para la iglesia. Regalos de Dios para la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Esos somos nosotros, hermanos queridos. Regalos del Señor. Dones del Señor. Dádivas de Dios para la iglesia. ¿Con qué propósito?
lo ha hecho Dios. ¿Con qué propósito nos ha llamado el Señor? A ser pastores, a ser los que guíen las ovejas del Señor a los pastos, al alimento, a cuidarlos de los lobos, de las fieras hambrientas y famélicas que traten de devorarlos y de destruirlos, de las falsas doctrinas, de tantas cosas. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Cuidar la iglesia del Señor, proteger la iglesia del Señor, que son ustedes, hermanos, aleluya. Los hogares, las familias. Nosotros como pastores integrales cuidamos desde los niños, desde los bebés, aleluya. Mire lo que el Señor le dijo a Pedro: Simón, 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 hijo de Jonás, ¿me amas? Le dijo: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, aleluya, gloria a Dios. Y después le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pastorea mis corderos, mis corderitos. Los corderitos son la cría de las ovejas. Eso quiere decir que los pastores cuidamos desde los corderitos, desde los niños, aleluya. Y sobre todo en esta época que hay tantas cosas que amenazan a la niñez, tantas filosofías, tantas teorías, tantas enseñanzas y tantas cosas. Hay un pastor que se dispone a enseñar a los padres, enseñar a la niñez, enseñar a la preadolescencia, enseñar a la adolescencia, a los adultos y aún a los ancianos el verdadero camino del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia que fuimos llamados para perfeccionar a los santos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Perfeccionar es afirmar, es mejorar, es afinar, es pulir, es completar, es corregir. Para eso estamos en la iglesia. Para eso estamos. Para perfeccionar a los santos. Para que los santos en Cristo se afirmen y sean sólidos en el Señor. Para que la vida de ellos mejore. Para que la vida de ellos se corrija de muchas cosas que hay que corregir. Gloria a Dios, para perfeccionar a los santos, con dos aspectos muy importantes. Perfeccionar a los santos, uno, para la obra del ministerio. Gloria a Dios, aleluya. Ministerio viene de ministrar. Ministrar es servir. Gloria a Dios. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para la obra del servicio para Dios, del servicio para Dios. Porque Dios nos llama a nosotros, primero para salvarnos. Al llegar a la iglesia, nos encontramos con un pastor, aleluya, que comienza a enseñarnos, comienza a perfeccionarnos, y nos blanquea ese camino de la salvación. Y podemos mirar la intervención de un pastor en nosotros, la consejería cuando llegamos al Señor. ¿Quién nos bautiza a nosotros en el nombre de Jesús? Un pastor. ¿Quién nos enseña la palabra? ¿Quién nos guía en la palabra? ¿Quién nos instruye? ¿Quién nos edifica? ¿Quién nos fortalece? Un pastor que Dios ha puesto con un llamado especial para eso, con una unción especial para esa labor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Dios a sus ministros, a sus pastores, les da ese llamado
Y con ese llamado la unción, con ese llamado la autoridad, con ese llamado la palabra y con ese llamado el camino a mostrárselo a los creyentes, y no solamente a mostrárselos, sino dispuesto a caminar con ellos, aleluya, en este camino maravilloso que el Señor nos ha dado. Y ahí vamos mirando los creyentes y preparándoles para que les sirvan al Señor. Todos somos llamados para ser salvos y llamados para servir al Señor. Gloria a Dios. Cada creyente es un servidor del Señor. Cada mujer en la iglesia es una servidora del Señor. Cada hombre en la iglesia es un servidor del Señor. Y no estoy hablando de servidor solamente de cargos. Los cargos son temporales. Los cargos son pasajeros. Los cargos en las congregaciones locales son por 1 año. Los cargos en el distrito son por 2 años. Los cargos del consistorio son por 3 años. Los cargos son importantes. Nos dan crecimiento, nos dan madurez y muchas cosas. Pero los cargos pasan. Los cargos son pasajeros. Pero el servicio para Dios es permanente. Por eso un creyente en Cristo, usted hermano o hermana, aunque no tenga cargos, usted debe sentir carga por la obra de Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Para eso lo llamó el Señor. No importa que no tenga cargos. Usted sienta carga por la obra de Dios, de orar por la obra, de orar por las almas, de predicar el evangelio, de estar al lado de sus pastores, alineados con ellos, haciendo la gloriosa obra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice allí, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, la construcción de la iglesia, la edificación de la iglesia. Para eso estamos nosotros. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos del edificio. Ese edificio por muchos meses estuvo vacío. No se congregaban allí los hermanos. Acá todavía no hemos dado la reapertura, todavía. Pero la verdadera iglesia del Señor no está vacía. Y no ha estado vacía nunca. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted, hermano, usted, hermana, y yo que estoy aquí predicando de la palabra. Esa es la verdadera iglesia del Señor, el verdadero templo del Espíritu Santo, donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta, donde Dios derrama dones, ministerios, llamados poderosos para servirle, para su honra y para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y aquí en el texto que leímos encontramos algo maravilloso. Y hablamos del pastor en el plano eclesial. El pastor en el plano eclesial. El plano eclesial es la iglesia. El plano eclesial es el cuerpo de Cristo. Y en esta noche, hermanos de Iput, La Esperanza de Barranca, y todos los hermanos que nos están escuchando, he aquí la importancia de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Dios llama al pastor. Dios llama a los creyentes a servir, ¿dónde? En la iglesia. A servir en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo seríamos pastores sin iglesia? No seríamos pastores. Y la iglesia no sería iglesia si no tuviera pastor. Gloria a Dios. Esa es la compenetración maravillosa que hay. Esa es la conexión perfecta y gloriosa que el Señor ha establecido entre los pastores y la iglesia. Las iglesias y los pastores nos compenetramos para poder hacer la gloriosa obra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La importancia de la iglesia.
Y la importancia de la iglesia local, la importancia de la congregación. Quiero decirle en esta noche, hermanos, la base de la iglesia, y si hablamos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la base de la iglesia son las congregaciones. Una de las bases de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la Congregación de la Esperanza en Barranca Bermeja. Hermano, qué bendición, hermano de Barranca. Ustedes que están ahí sentados, ustedes que están allá en sus casas conectados, y todos, hermano, ustedes hacen parte de la base, del fundamento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el fundamento de la iglesia del Señor. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque de la iglesia local o de la congregación es donde Dios hace todo, y a través de ella Dios hace todo realmente. En la congregación es donde todos nos entregamos al Señor. En la congregación es donde todos nos bautizamos. En la congregación es donde todos somos llenos del Espíritu Santo. En la congregación es donde nos alimentamos. En la congregación es donde crecemos. En la congregación es donde comenzamos a servir. Las congregaciones son las que envían misioneros, obreros, pastores, músicos, servidores, hermanos. Todo eso sale de las congregaciones. Los hermanos que hoy están en el consistorio, ¿dónde comenzaron ellos? En una congregación. Gloria a Dios. Los misioneros que tenemos en otros países, ¿dónde salieron ellos? De una congregación. Aleluya. Es más, las congregaciones son los que dan las ofrendas, son los que dan los aportes, son los que dan los diezmos para el sostenimiento de la obra. Así que hay full esperanza. La iglesia a nivel distrital, la iglesia a nivel nacional y la iglesia a nivel internacional la sostiene y full esperanza. Muchas congregaciones más del país que nos unimos para sostener la iglesia, sostenerla espiritualmente con nuestras oraciones, con nuestro clamor a Dios, sostenerlas económicamente con nuestras ofrendas y nuestros aportes para poder así sostener todo el funcionamiento de la iglesia y poder sostener así los misioneros, poder sostener los obreros, poder sostener los predicadores, poder sostener la obra del Señor en todos los aspectos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esas congregaciones locales es donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta, donde Dios llama a servir y donde Dios toma a unos hombres y les hace un llamamiento especial para que le puedan servir a su misma iglesia. Aquí hablamos de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es una iglesia que se conformó, una iglesia local, una congregación. En esa congregación comenzó a levantarse un grupo de hermanos maravillosos, gloria a Dios, un grupo de creyentes adorando a Dios, sirviéndole al Señor. Y allí habían unos jóvenes que todavía eran diáconos en la congregación, eran servidores allí localmente. Había unos jóvenes, entre ellos dice la palabra de Dios, que ya tenían cierto conocimiento, y a algunos se les decía que eran profetas, otros se les decían que eran maestros. Gloria al nombre del Señor. Y habla primero de Bernabé, del hermano Bernabé. Habla de Simón, habla de Lucio, habla de Manaén. Y por último, habla de un joven llamado Saulo. Gloria a Dios. Estos jóvenes eran servidores en la congregación. Qué maravilloso ver a la juventud sirviéndole al Señor. Y qué maravilloso ver un grupo de ancianos orando por esos jóvenes en las congregaciones. Aleluya.
Señor, ya nosotros no podemos ir, que vayan los muchachos, que vayan los jóvenes, dale la unción del Espíritu Santo, aleluya. Y esos hermanos ancianos orando por sus pastores, Señor, dale visión a mi pastor. En este tiempo de la pandemia, sé que muchos estaban orando y han estado orando, Señor, dale visión a mi pastor, dale la luz a mi pastor, dale la dirección a mi pastor, para que enseñe la palabra, para que guíe la iglesia, para que siga haciendo tu obra. Dale fuerza, dale fortaleza. En el momento de la debilidad, de las situaciones duras y difíciles, fortalécele, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y sabe que estos hombres, estos jóvenes que estaban allí, habían recibido y adquirido mucha confianza en la congregación de Antioquía, por la vida de ellos, por el testimonio de ellos, por la obra que ellos hacían. Y estos jóvenes los mandaron a Jerusalén a llevar una ofrenda a los hermanos necesitados en Jerusalén. El mayor de ellos era Bernabé. Él se encuentra con un joven llamado Saulo, que se había convertido al Señor, pero la gente, los creyentes, le tenían miedo a Saulo. Le tenían miedo, porque él había sido perseguidor. Y los hermanos lo veían y Saulo llegaba, yo también ya me entregué, yo me convertí al Señor. Los hermanos como que no creían y huían. Y este Bernabé fue el que los llevó ante los apóstoles. Sí, hermanos mayores de la iglesia, este joven en verdad se ha entregado al Señor. Escuchen su testimonio para que vean la obra de Dios. Y así fue que lo recibieron. Entonces Bernabé se lo llevó para Antioquía. Y estando allí en Antioquía, estaban reunidos adorando a Dios en una congregación, así como ustedes están reunidos, hermanos, allí, físicamente allí en La Esperanza hoy, presencialmente. Gloria al nombre del Señor, porque esta iglesia del Señor no es virtual, no, esta iglesia es así, física, presencial. Gloria al nombre del Señor. Ahora nos ha tocado manejar la virtualidad, y a través de la virtualidad Dios se ha estado manifestando, pero este Dios hace un trabajo maravilloso, personal en cada uno. Y qué bueno, les estoy viendo, hermanos, ahí, qué alegría verles ahí, reunidos, congregados, hermanos, ahí en la iglesia. Qué maravilloso poderles ver, hermano, ahí. Gloria al nombre del Señor. Y también, bueno, los que estén conectados en esta noche, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. La iglesia estaba reunida como esta noche, reunidos adorando a Dios, bendiciendo al Señor. Aleluya. Y de pronto el Espíritu Santo habló. ¿Cuándo habló? Dice, estos estaban ministrando al Señor, sirviéndole al Señor. Ellos no estaban buscando pastorado. No, ellos le querían servir al Señor, dispuestos sus corazones para servirle a Dios. Y Dios es el que se encarga de todo lo demás. Llamar a cada uno. En este momento, hermanos, tenemos en la iglesia muchos hermanos con muchos talentos, con muchas capacidades, hermanos que han estudiado, hermanos que se han capacitado. Cuánta bendición han sido los hermanos que en este tiempo manejan las redes sociales y la parte digital, que nos han ayudado a los pastores para poder llegar hasta ustedes a través de una pantalla, a través de un mensaje virtual, a través de una escuela dominical, a través de un culto, a través de una vigilia. Todo eso lo hemos hecho virtualmente, porque han habido hermanos que han estado ahí con nosotros, dispuestos con el conocimiento que ellos han recibido y ponerlo al servicio del Señor. Gloria a Dios. Hermano que estás ahí, Dios está hablando. Hermano que estás en la sala virtual, Dios está hablando. Hermano que estás conectado en cualquier lugar, Dios está hablando. Y esta noche hay llamados gloriosos y maravillosos de parte de Dios. Y el Espíritu Santo habló. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? No vamos a entrar en detalles. ¿Cómo habló el Espíritu Santo en esa ocasión? Lo cierto es que el Espíritu Santo
habló. Esta noche el Espíritu Santo está hablando a través de un hombre de carne y hueso como usted, con debilidades, con limitaciones, con errores, con equivocaciones, pero con un llamado especial de parte de Dios, un llamado glorioso que es de Dios. Aleluya, aleluya, para bendición de la iglesia, para edificación de la iglesia, para crecimiento de la iglesia y para que se den otros llamados de Dios para hombres y mujeres que en esta noche estamos reunidos en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué dijo el Espíritu Santo? Habían 5 líderes. El Espíritu Santo escogió a 2. ¿Qué pasó con los otros? Siguieron sirviendo al Señor, contentos, felices, haciendo la obra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Mire que todavía no se llama el apóstol Pablo, todavía es Saulo. Gloria a Dios. Así comienza la obra de Dios. Así se inicia la obra de Dios. Y dice: para la obra a lo cual los he llamado. En esta noche, hermanos queridos, gloria a Dios, Dios se ha llamado a hacer una obra. Dios se ha llamado a hacer la obra de Él. Aleluya. Hay que estar en esta noche dispuesto, que es lo que el Señor realmente quiere con nosotros. Y dice la palabra del Señor aquí: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Oraron, ayunaron, buscaron el rostro del Señor para que el Señor confirmara su obra. Y cuando ya confirmaron la obra del Señor, dice que los hermanos que hicieron se reunieron y tomaron a Bernabé y a Saulo y le impusieron las manos. ¿Dónde se hizo eso? En una iglesia local, en una congregación local. Gloria al nombre del Señor. Allí, hermanos reunidos, les impusieron las manos, diciendo de alguna manera: estamos de acuerdo con la obra de Dios, los queremos mucho, pero el Señor los ha llamado, así que tenemos que pedirlo. Así oficializaron la obra del Señor. Así sucedió un día, hermanos, con el hermano Eliseo. Así sucedió con el hermano Eliseo. El Señor lo llamó, aleluya, lo llamó un día, lo salvó, lo puso a servirle, y un día le hizo un llamamiento especial. El Espíritu Santo iluminó al pastor de él en su momento, o iluminó a la junta local, o iluminó a los que tenía que iluminar, y dice: apártenme ese muchacho. Oh, Suna más allá más, oh, aleluya, apártenmelo. Tengo una obra especial para él. Aleluya. ¿Y qué hizo la iglesia local a través del pastor? El Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo capacita y el Espíritu Santo envía a través de la iglesia, y en primera instancia a través de la congregación, a través de la iglesia local. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que el hermano Eliseo está recordando hoy que un día le impusieron las manos, un día lo despidieron de una congregación, un día lo despidieron y lo enviaron. Gloria a Dios. Cuando yo salí a la obra, no había ayudas económicas, no había nada de eso. Me enviaron a un lugar donde no había ni un creyente a hacer la obra de Dios. Y el pastor que me mandó me dijo: aprenda, hijo, a depender de Dios. No dependa de nosotros, dependa de Dios. Su patrón es Dios y no la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nosotros también dependemos de la congregación, dependemos de la iglesia, pero nuestro patrón es el Señor. Le servimos al Señor por ese llamado especial que Él nos ha hecho para hacer su obra gloriosa. Aleluya, aleluya. Le voy a invitar, hermanos, a estar de pie allí donde ustedes están. Gloria a Dios. Y el hermano Eliseo está esta noche aquí con nosotros. No porque no hayan habido debilidades, no porque no hayan habido pruebas, no porque no hayan habido dificultades.
No porque al comienzo no haya habido de pronto hasta el deseo de regresarse y sentirse en un momento, esto está duro, esto está difícil, pero el que lo llamó, el que lo fortaleció, el que lo llamó lo guió, el que lo llamó lo ayudó, y esta noche está aquí con nosotros como un siervo del Señor, con un llamado especial de Dios para servirle a ustedes, hermanos, en primer lugar, ahí en Ipula Esperanza, servirle a ustedes, hacer la obra de Dios con ustedes. Alabado sea el nombre del Señor, hacer la obra de Dios, donde el Señor lo llama, donde el Señor lo envíe a hacer esa gloriosa obra de Dios. Aleluya, la iglesia, la oración por él, que el Señor le siga fortaleciendo a él y a su familia, le siga guardando, siga siendo el Señor escudo alrededor de él. Un hombre, un ser humano, ahí lo ven ustedes, de carne y hueso, con debilidades, con limitaciones, pero con un llamado especial de parte de Dios y una unción gloriosa del Señor para hacer la obra de Dios, como este siervo también que está hablando con ustedes, hermanos. Y qué bendición que la iglesia tenga un pastor y que el pastor pueda pastorear una iglesia, un hombre con un llamado especial de parte de Dios para hacer la obra de Dios. Dios les bendiga.